Buenas tardes, estoy encantada, aunque sea en este formato, de estar de nuevo con ustedes en este magnífico ciclo de conferencias de la Fundación Santander y de la Fundación de la Nobleza Española. El objetivo de esta intervención, de esta charla, es poner el foco en los procesos que generaron una cultura material de naturaleza mundial que fue consecuencia de la primera globalización y que todavía hoy tenemos a nuestro alcance. Una cultura material que durante la primera globalización mezcló distintas tradiciones en un ejercicio de sincretismo manifestado de un modo nuevo y de un modo original. Se trata de poner los ojos en los siglos XVI, XVII, en la primera mitad del XVIII, no para mirar esta tarde a los grandes financieros, a los grandes potentados, sino para apreciar hasta qué punto afectó esta primera globalización a gentes que no se dedicaban a los negocios a gran escala. Propongo, por tanto, como se va a hacer en todo el ciclo, remar contracorriente, abogar por una historia instalada en el largo recorrido, para buscar un diálogo con el mundo de hoy que nos ayude un poco a explicar nuestro presente, nuestra realidad. Para aproximarme a esos escenarios de los tiempos modernos, me voy a servir, por un lado, de objetos concretos a los que podemos acceder o que podemos contemplar, que tienen una microhistoria detrás y que nos van a servir para ilustrar los procesos sobre los que quiero arrojar luz. También me voy a servir de los contenidos de un diccionario singular, El tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias, que vio la luz en 1611 y que fue el primer diccionario general del español y el primero de este tipo publicado en Europa para lengua vulgar. Este libro proporcionaba y nos da todavía hoy abundantes informaciones no solo lingüísticas, sino de tipo enciclopédico y por tanto no es solo una cantera de palabras. Es además una múltiple colección de imágenes y de conceptos vivos en el momento en el que la obra vio la luz a principios del siglo XVII. Y es que para exponer este juego del presente conectado con el pasado, me ha parecido interesante y esclarecedor confrontar el significado actual de las tres palabras que encabezan el título de esta conferencia con la definición que tenían 90 años después de que se consumara la circunnavegación de Magallanes-Elcano, es decir, en 1611. Los tres conceptos son negocio, aventura y empresa. Y nos van a servir para adentrarnos, a través de otros tantos estudios de caso, en la dimensión y en los efectos de la primera globalización a través de tres testimonios materiales que podemos contemplar, como decía antes, como testigos fieles de aquel proceso. Negocio. Negocio es, según el diccionario de Covarrubias, la ocupación de cosa particular que obliga al hombre a poner en ella alguna solicitud. Es un significado muy parecido al que da en la actualidad la Real Academia Española en su diccionario. Y es que, según su primera acepción, es una ocupación, lance o trabajo. Esta similitud en el significado de las palabras del siglo XVII y de las actuales nos están hablando de un mundo que desde el punto de vista conceptual no tiene casi distancias. En muchos aspectos ya era el mismo mundo. Para entender esta génesis de los negocios que no podrían haber existido sin la hibridación de un mundo globalizado, me voy a servir de una serie de tablas de la conquista de México que en la actualidad se encuentran en el Museo de América y que pertenecieron originalmente al rey Carlos II de España. Existe otra serie bastante completa de este mismo tipo de obras en el Museo del Prado. Están fechadas en 1698 y firmadas por un tal Juan y Miguel González. Ambos, lo sabemos, eran artífices pertenecientes al gremio de pintores de la actual Ciudad de México y trabajaban allí a finales del siglo XVII, cuando la técnica de las pinturas enconchadas alcanzó su máximo apogeo. En la actualidad se conocen más de 250 pinturas incrustadas de concha, enconchados o pinturas embutidas en nácar. Y aunque más de la mitad son obras anónimas, 85 ejemplares están firmados por estos Miguel y Juan González, lo que demuestra que estos artesanos desarrollaron una auténtica factoría de obras con incrustaciones en concha.
A ellos se deben con seguridad dos de estas series conocidas dedicadas a la conquista de Ciudad de México, una de la vida de San Ignacio, las alegorías del credo y de los 10 mandamientos, la toma de Viena por los turcos, además de varias composiciones de la Virgen de Guadalupe o de Valvanera. Tenemos, como pueden imaginar, muy pocas noticias de estos artesanos, prácticamente anónimos, que tomaban sus temas de grabados manieristas europeos del siglo XVII. Pero a partir del hallazgo de algunos documentos de protocolos, podemos rehacer en parte su actividad. En 1986, un historiador, Guillermo Tobar de Teresa, dio a conocer dos documentos notariales fechados en 1689 y 1699 que nos van a ayudar a hacer este recorrido. Esos documentos demuestran que Tomás González, padre de Miguel, era un pintor de maque, avecindado en Ciudad de México a mediados del siglo XVII. El maque era una técnica decorativa de origen prehispánico que se utilizaba tanto en vasos como en calabazas de madera y que consistía básicamente en la aplicación de una pintura al óleo mezclada con tierras sobre bases o soportes de resina completamente secos. El óleo se obtenía a partir de la mezcla de una cera extraída de un insecto mexicano autóctono, el ajé, y de aceite de chía o de chicalote. Esta mixtura producía el medio ideal para la adaptación de tierras y pigmentos sobre la arcilla o la madera. Incluso podemos aproximarnos a la zona de México donde se desarrolló esta técnica novedosa y autóctona. En 1639, en la crónica de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, su autor, que era un tal Fray Alonso de Larrea, decía lo siguiente: este tipo de pintura, hasta hoy no imitada, se inventó en esta provincia y fuera de ser tan vistosa, el barniz es tan valiente que a porfía se deja vencer del tiempo con la misma pieza en que está pegado, porque siendo natural en todos los colores marchitarse con el uso, perderse y despegarse con las aguas calientes, con los golpes y los trasiegos, este de Michoacán no se rinde ni marchita con el tiempo, sino que se hace tan de una pasta con la madera o vaso que dura lo mismo que él. Por tanto, Tomás González era depositario, había aprendido una técnica ancestral prehispánica originaria de Michoacán que practicaba como oficio, porque así estaba avecindado con los gremios de pintores de México, en la capital de Nueva España a mediados del siglo XVII. Tomás tuvo hermanos, uno de ellos probablemente era este Juan, del que venimos hablando al principio, y varios hijos, entre ellos Miguel. Como he dicho, en el último cuarto del siglo XVII ambos pertenecieron también oficialmente al gremio de pintores de la ciudad mexicana y los dos nos han dejado vestigios documentales de su existencia, exiguos pero significativos. De Juan se conoce un contrato fechado en 1699, firmado con un intermediario o factor que se dedicaba a encargar y comercializar cuadros dentro de México y en Europa, en el que se demuestra que este factor hacía encargos en serie con temáticas específicas para su venta posterior en América y en Europa. En este caso concreto, según el contrato, encargaba 13 láminas de pintura y embutido de concha, de vara y cuarta en cuadro, que han de ser de la misma calidad y embutido de una de San Antonio que se ha hecho para muestra y está en poder del dicho Juan González, pagado por el dicho factor, para que sirva de pauta y regla para las demás que ha de hacer de la historia e imágenes que se le pidieren. El documento relativo al otro pintor, a Miguel González, del que venimos hablando, es de tipo fiscal y se gestó en Ciudad de México en 1704. Era el libro del donativo que hizo el gremio de pintores y doradores para el sostenimiento de la guerra de sucesión a favor de Felipe V. En ese documento, uno de los oficiales contribuyentes que decía tener tienda y taller en la ciudad era precisamente Miguel González, que ya no aparece citado como su padre, es decir, como pintor de maque, sino como conchero. La evolución de un taller de artesanos mexicanos que de pintores de maque pasan a ser pintores concheros habla del nacimiento, desarrollo y evolución de una técnica artesanal que es producto de una hibridación cultural asiática, mexicana y europea. De hecho, se ha apuntado que alguno de los miembros de la familia González debió viajar a China o a Japón, aunque no existen pruebas. Lo que es evidente es que mezclaron importantes elementos procedentes del mundo oriental,
desde luego de Japón y de China, a través del intercambio cultural y comercial que se genera en Filipinas y desde donde llega a México de forma regular a partir del establecimiento del galeón de Manila. Los enconchados tomaron de las lacas japonesas Nambam la ornamentación consistente en fondos negros y figuras doradas e incrustadas de concha con diseños basados en flores y hojas, aunque tal y como lo trabajaron estos artesanos González, resulta ser una creación novohispana absolutamente original, producto de la experimentación, ya que la incorporación de la concha al trabajo pictórico en escenas representadas que partían de la iconografía europea es una aportación netamente nueva. Los miembros de estos talleres, especialistas en una técnica compleja, contraponían a la riqueza de las grandes representaciones en lienzo, con grandes colores, una paleta limitada, ya que la vistosidad de las piezas venía respaldada por el juego de las veladuras que dan lugar a los fragmentos del nácar, sobre los que se situaba una capa pictórica fina, muy diluida. La minuciosidad de esta técnica requería una cuidadosa preparación del soporte que facilitaba la incrustación del nácar y que podía adoptar formas irregulares, dispuestas con precisión o perfectamente rectangulares y encajadas como en un damero. Como he dicho, estas obras presentan unos modelos iconográficos que se nutrían del arte europeo, tal y como ocurría con la pintura tradicional, pero también supieron incorporar nuevas composiciones temáticas nacidas de las demandas del puro mundo virreinal. La actividad documentada de estos González parece que concluyó alrededor de 1704, pero la existencia de otros pintores dedicados a la misma técnica y conocidos con sus nombres y apellidos permiten afirmar que a finales del siglo XVII la difusión de esta modalidad pictórica ya contaba con una diversidad de agentes. Es probable que en los talleres de los González hubiera oficiales y aprendices capaces de establecerse por su cuenta. Entre ellos un Nicolás Correa, activo hacia 1690, al mismo tiempo que Miguel y que Juan, o un Pedro López Calderón, o un Antonio de Santander, o un tal Agustín del Pino, del que sabemos fehacientemente que procedía de la península, no era de México, pues en una diligencia probatoria para contraer matrimonio en 1705 en México se le describe como un español viudo. Por último, en este primer apartado, en esta primera microhistoria, que intenta explicar un poco de este mundo hibridado, la clientela más típica de estos artífices conviene analizarla. Normalmente fueron virreyes, miembros de la nobleza peninsular y de la realeza, pero también criollos y españoles acomodados que apreciaban las obras singulares, sobre todo cuando hablamos de conjuntos de narrativa histórica o de narrativa alegórica. Un ejemplo evidente de este tipo de compradores fue José de Sarmiento y Valladares, que como consorte de la marquesa de Moctezuma fue además virrey de la Nueva España entre 1696 y 1701 y hizo muchos encargos de enconchados precisamente a los González durante todo su mandato. Estas obras, generadas en talleres novohispanos, como digo, llegaron a la corte, se introdujeron en las casas de la nobleza peninsular o de particulares vinculados de alguna manera al virreinato. También en iglesias, en conventos españoles, comenzaron a recibir estos singulares productos que adornaban las paredes de sus edificios y viajaron a través de distintos puntos de Europa en forma de regalos, como el que hizo, por ejemplo, la esposa del rey Carlos II, Mariana de Neuburgo, para el convento capuchino de Clausen, hoy Chiusa, en la actual ciudad de Bolzano, bastante cerca de Bolzano. Finalmente, hay que hacer constar que esta técnica, que irrumpió durante el siglo XVII en los mercados del lujo a nivel mundial, también estuvo al alcance de los consumidores medios, tanto en el área virreinal como europea. Paralelamente a la producción de piezas lujosas, se generó un submercado de obras de menor calidad y de menor precio, de cuya existencia dan cuenta indirecta las ordenanzas del propio gremio de pintores de la Ciudad de México, que se redactan en 1686, y que en aras de conservar para sus afiliados el monopolio de estas producciones y la calidad, advertía que solo los maestros examinados pueden vender,
las pinturas que ellos hicieren, por la poca reverencia y devoción que causan las malas hechuras y pinturas, y que haciéndose de cargazón por otros y dándolas a revender, se siguen los grandes inconvenientes que hasta aquí se han experimentado. Así pues, los artífices que no tuvieron el reconocimiento del gremio hicieron circular sus producciones de calidad inferior a precios más bajos por medio de reventas. Entre los ejemplares conservados en la actualidad son pocos los que muestran este tipo de trabajo más ordinario, destinado a un consumo más generalizado, pero, sin embargo, existen algunos ejemplares de composición sencilla en los que la concha aparece apenas brillante o es escasa, como en el caso de este San Jerónimo, custodiado en la actualidad en el Museo Franz Mayer de México. Hasta aquí la génesis de un negocio artesanal que requirió los aportes culturales y técnicos de 3 continentes y que a lo largo de los siglos XVII y XVIII cubrió las necesidades de consumo de lujo en distintos mercados diversos, tanto en América como en Europa, y lo hizo a partir de las producciones de estos particulares talleres mexicanos que admitieron en ese arte misturado no solo a pintores de México, sino a otros, como hemos visto, procedentes de la península, capaces de generar ese submercado con productos menores para los grupos sociales medios. Nuestro segundo ejemplo, avalado por un objeto material que podemos contemplar en la actualidad y que viene a ilustrar de nuevo en esta conferencia el espacio de la aventura, está centrado en el proceso de ejecución e instalación de la reja del coro de la Catedral de México, una de las piezas de orfebrería sagrada más raras, más extraordinarias que podemos contemplar en nuestros días. Va a ser nuestro ejemplo tangible de mundialización de un espacio sagrado. ¿Por qué lo califico de aventura? Aventura es, en su primera acepción, según el diccionario de la Real Academia Española, un acaecimiento o lance extraño. Sin embargo, en el diccionario de Covarrubias, la palabra tenía un significado bastante limitado al mundo de lo fantástico, ya que afirmaba que es término de libro de caballerías, aunque añade después que también se puede denominar aventura a los acontecimientos en hechos de armas. El ejemplo que traigo esta tarde entraría aparentemente dentro del apartado de lo fantástico y no de lo bélico, si bien, a pesar de la incertidumbre, como veremos, finalmente el proyecto consiguió convertirse en realidad. En todo caso, la incertidumbre y el riesgo fueron una de sus variables más definitorias. Una aventura en la que se vio involucrado nada más y nada menos que el Cabildo de la Catedral de México a comienzos del siglo XVIII, una conjunción de canónigos que, en principio, no sugiere un tipo de vida que conlleve decisiones arriesgadas. El episodio concreto está relacionado con el acondicionamiento interior de la Catedral Metropolitana de México. Como sabemos, las catedrales fueron determinantes en los paisajes sociales y urbanos de las ciudades mexicanas y de las ciudades novohispanas en general. Moldearon su aspecto hasta nuestros días. La construcción de esas catedrales tuvo su momento de mayor esplendor en la segunda mitad del siglo XVI, durante el siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII. Y así fue también en el caso concreto que estamos tratando. Los planes para la fundación de la Catedral de México comenzaron en la segunda mitad del siglo XVI, en 1562, aunque la primera piedra no se coloca hasta 1571. Los costes fueron asumidos en su mayor parte por la corona. La última bóveda que completaba el edificio religioso mexicano se colocó en 1667, es decir, casi un siglo después. A continuación, comenzó su acondicionamiento interior definitivo. Cuando se acabó la sillería del coro, ejecutada por los escultores Juan Montaño y el ensamblador flamenco Adrián Suster, toda una alegoría de la constitución humana de la monarquía hispánica, flamencos, probablemente andaluces, el coro estaba limitado por una reja de madera. Era madera rica, madera autóctona de Tapincerán o Ayacahuite, dicen las fuentes, muy dura y trabajada finamente al torno. Sin embargo, al terminarla, el Cabildo Catedralicio creyó que no era suficientemente lujosa y, reunidos el 21 de febrero de 1721, acordaron que se hiciera otra,
leo literalmente, de fierro o de otro metal, la cual ha de ser muy primorosa. El siguiente paso fue decidir a quién se la encargarían. Se comisionó al racionero don Sebastián Sanz para que se ocupara del asunto y así mandó diseñar una reja nueva a un maestro pintor mexicano llamado Nicolás Rodríguez Juárez. Este pintor era natural de México y miembro de una familia de pintores novohispanos, ya que tanto su padre como su abuelo habían ejercido al mismo tiempo este oficio. Nacido a mediados del siglo XVII, ejerció esta profesión, igual que sus predecesores, y adquirió fama de buen retratista, de buen diseñador de arquitecturas efímeras para las fiestas civiles y religiosas que se organizaban en el virreinato. Bachiller en teología desde 1704, ingresó en religión en 1713, de modo que cuando asume el encargo del cabildo ya era sacerdote. Tardó 2 meses en acabar el proyecto de la reja del coro y el siguiente paso tras su diseño fue encargarla de forma material. Los decretos de la corona que impedían el desarrollo de la metalurgia en la Nueva España, con el fin de proteger las industrias de Vizcaya, obligaban necesariamente a hacer este tipo de encargos fuera del virreinato. Y en este sentido, Filipinas, y en concreto Manila, se convirtió en el lugar adecuado para satisfacer este tipo de suministros. Esa fue la razón de que se decidiera remitir el boceto de la reja del coro al puerto de Acapulco para que desde allí pasase a Filipinas y se procurara ejecutar por un precio no superior a 17.000 pesos. Sin embargo, para que esta pieza de singular orfebrería tuviera un aire de exclusividad nunca visto, la idea no era encargarla a algunos de los muchos artesanos chinos que trabajaban y vivían en el Parián de Manila. El objetivo último fue encomendar su fábrica a un maestro rejero de Macao, en la propia China, llamado, de forma hispanizada, Qiaolao Sangley. Así pues, antes de que las famosas chinoseguas colmasen la fascinación orientalista sentida por las élites de la cultura galante europea durante la segunda mitad del siglo XVIII, el mundo ibérico y virreinal había conocido centurias atrás los aspectos del exotismo asiático netamente chinesco, convirtiéndose en su principal difusor. Una vez llegó el proyecto al puerto de Cavite, al sur de Manila, esto fue el 6 de julio de 1723, los capitanes españoles Juan Domingo Nebra y Josep Morales ejercieron tanto de intermediarios como de financieros de toda la operación, lo que significó adelantar parte del dinero necesario para cumplir cuanto antes con el encargo. Este tipo de operaciones en las que personas que no ejercían la profesión de banqueros o de prestamistas coyunturalmente podían ocuparse de tareas de intermediación fueron frecuentes en esta época, sobre todo entre las gentes que trasegaban por tierras y mares en la primera época global. Por ejemplo, el primer cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, autor del Sumario de la Natural Historia de las Indias y de la Historia General de las Indias, por su actividad profesional contó necesariamente con corresponsales intelectuales en varias partes de Europa. Por ejemplo, tenía relación con el secretario del Senado veneciano Giovanni Battista Ramusio, que fue el traductor al italiano de su Historia General. Pues bien, la naturaleza intelectual de esas relaciones no impidió que el cronista propusiera operaciones comerciales a su traductor, propuestas que finalmente se materializaron en la creación de una compañía comercial que trasegó con productos americanos, financiados en parte por un mercader veneciano, Antonio Priuli. Este hecho es solo un ejemplo que viene a demostrar que en estos contextos de la primera mundialización, cualquier actividad con una mínima base comercial podía convertirse de inmediato, a pesar de los riesgos, en una aventura financiera capaz de atraer inversores. En expresión muy gráfica del filósofo alemán Peter Soderlich, el acontecimiento principal de los tiempos modernos no fue que la Tierra girara en torno al Sol, sino que el dinero giró en torno a la Tierra. Pero volviendo a nuestros capitanes españoles involucrados en la génesis de la reja del coro de la Catedral de México, estos polivalentes personajes también se ocuparon de buscar personas duchas en la lengua china
que contactaran con el taller de Macao que debía ejecutar el encargo. Fue preciso que un fraile italiano franciscano explicase a los operarios en su propio idioma las características de este singular trabajo. Transcurridos casi 4 años desde que el Cabildo Catedralicio mexicano se le ocurriera encargar la nueva reja, operó algún arrepentimiento entre sus miembros, por lo que acordaron averiguar si la reja se estaba fabricando según el primitivo diseño, para que en el caso de que no se hubiera hecho todavía, ya no se hiciera, y se trajera de vuelta el dinero que se había enviado a los capitanes desde México. Sin embargo, en febrero de 1795 llegaron por fin noticias a la capital novohispana de que la reja ya estaba terminada y que había llegado a Manila en el verano del año anterior. Eran en total 125 bultos entre cajones y fardos procedentes de Macao a bordo de un patache. Algo se perdió en el camino, pues cuando desde Manila se embarcó a Nueva España en la nao capitana Nuestra Señora de los Dolores, el capitán de la nave que hizo el transporte informaba de que dicho rejado había llegado perfecto y cumplido, menos 2 pequeñas hojas que al embarcarse cayeron al mar, en el puerto de Cavite, y que no aparecieron por más diligencias que apuraron, así de buzos como de otros medios. También advertía que el principal problema de la operación había sido el sobrecoste, que como veremos por el testimonio del capitán Nebra, se había elevado en más de un 270% respecto al presupuesto inicial, ya que dicho rejado, y estas son palabras del capitán, ha costado hasta ponerle en el puerto de Acapulco 46.380 pesos, recordemos que al principio eran 17.000 lo que pretendía gastarse el cabildo, como consta de la carta adjunta. Y aunque parece crecida la suma, la obra es de tal primor que no dudo dará vuestra señoría ilustrísima por bien empleada dicha cantidad, que aseguro a vuestra señoría ilustrísima que es una de las mejores alhajas que pueda tener la Europa, y que con ocasión de haber ido a Macao, a consagrarse al señor obispo auxiliar de Cebú, vio la obra del rejado y dice que no había en la Europa otra más excelente, y lo mismo nos aseguran los misioneros que la vieron, y que de la corte del emperador de China bajaron distintos mandarines a verla y quedaron admirados, cuya noticia y el haberla hallado comprobada con la parte que ha venido nos sirve de particular gusto. Y me dijeron que había hecho vivas diligencias para comprarla, ofreciendo a un más alto precio del que ha costado los propios mandarines, diciendo que si solo el metal, aun prescindiendo de la hechura, podría ofrecer adelantamientos, porque pesa más de 403 quintales. Este metal tan preciado era tumbaga y calaín. La tumbaga era una aleación de oro y cobre al 50%, y el calaín tenía un añadido de plata que se agregaba a la primera mezcla para que tomara un color más claro. Finalmente, el capitán preguntaba en su carta, dirigida al cabildo, a quién debía entregar la reja en Acapulco, ya que su conducción desde ese puerto era también peligrosa y delicada. Las autoridades eclesiásticas enviaron para recoger la reja al escultor español de origen zamorano, Jerónimo de Balbás, que se había formado con José de Churriguera y que fue el artífice del retablo de los Reyes en la misma Catedral de México. Pero a pesar de todas las prevenciones, cuando la reja llegó a la Catedral novohispana, se comprobó que era demasiado grande. Fue preciso contratar al propio Jerónimo de Balbás para que la adaptara al espacio al que iba destinada. Con los fragmentos que sobraron al cortarla, muchas personas mandaron a hacerse sortijas que llamaron a partir de ese momento de tumbagas. La puerta de medio punto contaba con 12 balaustres iguales a los de la reja y con una cornisa muy similar. El remate de la puerta incluía una elipse de 5 cuartas de altura, adornada con cresterías caladas y relieves de calaín bastante chinescas. En forma de medalla estaba localizada en el medio la Asunción de Nuestra Señora sobre un trono de nubes acompañado de ángeles y de serafines, y en la parte superior un Cristo crucificado, mientras en los extremos perpendiculares a las pilastras de las puertas se situaban el bueno y el mal ladrón. Los remates eran de piñas de calaín y de otras figuras piramidales, concluyéndolo todo con unos círculos de campanillas que se llamaban aleluyas, porque se tocaban en las ocasiones en las que se cantaba el aleluya. Finalmente,
tras más de 9 años desde el inicio de las primitivas diligencias, el estreno de la espectacular rejería tuvo lugar el 10 de marzo de 1730 y resultó curioso que uno de los primeros actos solemnes que se ejecutaron tras su instalación fue un Te Deum que se cantó en el coro de la Catedral Mexicana en noviembre de ese mismo año en acción de gracias porque uno de los piratas chinos más peligrosos del mar de Filipinas había sido apresado. Este ejemplo ilustra la fascinación vivida en México por todos aquellos objetos procedentes del lejano oriente que se hallaban rodeados de un halo difuso de refinamiento y de sofisticación. Las instituciones, como las personas, tenían la necesidad de mostrar símbolos de estatus y este episodio, de alguna manera, es una prueba de ello. Pero además hay que añadir la dificultad para acceder a las manufacturas europeas que simbolizaban ese mismo estatus. Recordemos en la Carta del Capital las veces que se dice mejor que una de Europa, quizá mejor que las que han visto en Europa. Es verdad que estas piezas, por su alto coste, podían resultar absolutamente prohibitivas y la alternativa al encargo chino que hemos visto hubiera sido hacer algo similar pero vía Sevilla, lo cual probablemente hubiera sido todavía más caro. El hecho de que desde finales del siglo XVI el galeón de Manila se integrara con éxito dentro de las redes comerciales que se tejieron en el Pacífico, muchas de las cuales eran anteriores a la llegada de los europeos, se refleja también en esta aventura. Sabemos que el puerto filipino de Cavite constituyó un caso excepcional dentro del Imperio Español porque fue el único abierto a otras naciones extranjeras siempre que fueran asiáticas. Un puerto lleno de intermediarios dispuestos a satisfacer necesidades como la que acabo de narrar. Por tanto, durante el tiempo de la primera globalización, Macao fue visto por los españoles como un lugar adecuado para hacerse con objetos de lujo orientales. Y el encargo de piezas desde Nueva España, en esta colonia portuguesa, debió ser algo frecuente, como lo recuerda este singular episodio fechado ya en un momento en el que Portugal había dejado de formar parte de la monarquía hispánica. Me queda abordar un último ejemplo en el que desarrollaré el concepto de empresa y para el que me voy a servir de un objeto de invención hispana que incorporó elementos de origen precolombino. Un objeto que se encuentra vinculado con uno de los productos alimenticios de origen americano que más expansión y éxito mundial tuvo en los siglos modernos. Hablo, por supuesto, del chocolate. En el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, la palabra empresa significa acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Y solo en la segunda acepción es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Si consultamos en el Tesoro de la Lengua, la palabra empresa no tiene una entrada exenta, sino que está incluida en la voz emprender, aunque en su definición aclara que empresa es el acometimiento o intento que se le pone a uno en la cabeza y procura ejecutarlo. Y continúa. Y porque los caballeros andantes acostumbraban pintar en sus escudos estos designios y sus particulares intentos, llámanse empresas, de manera que empresa es cierto símbolo o figura enigmática hecha con particular fin, enderezada a conseguir lo que se va a pretender y conquistar. Pues bien, como decía, la mancerina va a ser el símbolo empresa de nuestro tercer relato. Varios expertos sostienen que el cacao nació hace 3.000 o 4.000 años en la Amazonía y en los alrededores del Orinoco, si bien los arqueólogos opinan que en realidad data del siglo VII a.C. por haberse encontrado vestigios en las ruinas de templos y poblados mayas, junto con representaciones del árbol del fruto del cacao, en cerámica, en piedra, en estucos o en murales precolombinos. Hasta comienzos del siglo XVI, el cacao solo se cultivaba en el área geográfica de México y Centroamérica, donde era un alimento tan apreciado que, como sabemos, se usaba como medio de cambio. Se le atribuye a Hernán Cortés el privilegio de haber traído a España el chocolate durante su regreso a la península en 1628.
si bien otros apuntan que fue el cacique maya Quitzeatpotbatz, conocido tras su bautizo como Juan Matálvez, el que en 1545 viajó a la península alentado por los dominicos para que conociera a Carlos V, y sería él el que, según esta interpretación, presentó por primera vez el chocolate en la corte. No obstante, hay que esperar a 1585 para encontrar un desembarco de cacao en Sevilla procedente de Veracruz, debidamente registrado, y por tanto su cultivo con fines comerciales tiene que retrasarse hasta las últimas décadas del siglo XVI. Las costas de la actual Venezuela y las áreas central y meridional de Ecuador fueron los territorios de plantación, convirtiéndose en el principal producto de exportación de aquellas zonas y en el factor dinámico más importante de su desarrollo económico. Fue la primera bebida estimulante consumida entre los europeos en cantidades significativas, muy por delante en el tiempo del café y del té. Y a partir del primer tercio del siglo XVII había arraigado tanto entre la población que podía pagarlo, tanto en México como en Perú o en la península, que su consumo se convirtió en una marca de rango social. Si seguimos el testimonio de Colmenero y Ledesma en su curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate, que se publicó en 1631, es decir, en el primer tercio del siglo XVII, él dice que por esas fechas su consumo se había extendido tanto por los territorios de la monarquía hispánica que es tanto el número de gente que hoy día bebe chocolate que no solamente lo hacen en las Indias, a donde tuvo su origen y principio esta bebida, sino que también se gusta en España, en Italia y en Flandes. Documentos fechados en 1624 registran a jesuitas en Nueva España enviando chocolate a Roma a través de Sevilla, y sabemos que ellos mismos regentaron algunas plantaciones. Así pues, a partir del primer tercio del siglo XVII, el gusto por el chocolate se había extendido tanto entre los grupos sociales acomodados que surgió la controversia de si tomarlo quebrantaba el ayuno. En Nueva España se consumía incluso durante los oficios religiosos. Entre otros, Antonio de León Pinelo, en 1636, publicó un libro titulado Cuestión moral, si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, y en esta obra se defendía que tomarlo no transgredía la obligación de ayunar, ya que no era un alimento sólido, solo era una bebida, opinión que ya había marcado con anterioridad el Papa Gregorio XIII. En el capítulo primero de ese libro, el autor explicaba los inicios del conocimiento y del consumo del chocolate por parte de los españoles en estos términos. Los indios naturales de la Nueva España, que se incluyen en las provincias dilatadas desde la mexicana y la de Nicaragua, antes que los españoles entrasen a pacificarlas, usaban de muchas bebidas que hacían de varias hierbas y raíces y frutas y granos. Entre ellas era una, la del chocolate, que por ser o parecer la mejor, más gustosa y regalada y más capaz de nuevos materiales y confecciones, no solo admitieron y usaron los españoles en las mismas tierras en que la hallaron introducida, sino que la comunicaron a otra de las Indias, y con la planta ya con el comercio y de pocos años a esta parte, continuando el traer a estos reinos las cosas de que se confecciona y la pasta confeccionada de que se bebe, ha sido tan bien recibida que ya se usa por regalo común en muchas ciudades, y más que en todas, en esta corte, que en usarla quiere competir con los lugares de su invención y origen. Es una cita muy larga, pero que explica muy bien la interiorización del consumo del chocolate. Colmenero Ledesma, en su tratado, además de hablar de sus cualidades medicinales, daba varias recetas de preparación, en las que algunos de los ingredientes autóctonos que se cambiaban por productos españoles podían, trocarse para poderlo hacer con mayor facilidad. Entre las propuestas, la que se consideraba mejor, según Colmenero y Ledesma, es la siguiente. A cada 100 cacaos se le mezclan dos chiles grandes que se llaman chipataclua, y en lugar de estos de las Indias se pueden procurar los más anchos y menos calientes, es decir, menos picantes, pimientos de España. De anís un puño, orejuelas que llaman vinacachildos y otras dos que llaman mecasúchil. Pero en lugar de esto en España se pueden añadir 6 rosas de Alejandría en polvo.
vainilla de Campeche 1, canela 2 adarmes, almendras y avellanas de cada cosa una docena, azúcar media libra, y si no se hallaren algunas cosas de las Indias, que se haga con todo lo demás. No cabe duda que el consumo ideal del chocolate incluía, además del propio cacao, muchos aditivos que solo podían encontrarse en América, y la receta que acabo de leer lo refleja. Pero la gran aceptación de la bebida en el continente europeo tuvo mucho que ver con la incorporación de la vainilla y sobre todo del azúcar de caña, que como sabemos había introducido los españoles en América a partir de la primera década del siglo XVI, procedente de Oriente. La tradición considera que fueron las monjas carmelitas de Oaxaca las que lo hicieron en México. Ellas fueron las inventoras de la dulce mezcla, según esta interpretación. Pero otros consideran que fueron los monjes cistercienses del monasterio de Piedra los que añadieron el azúcar un poco antes. Sobre todo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que los vínculos cercanos entre los miembros de la nobleza europea fueron los que de alguna manera propiciaron que se extendiera el consumo a las distintas cortes del continente, mientras los religiosos regulares lo hacían en monasterios y en conventos. Un indicio de la velocidad de expansión en el consumo del chocolate por las distintas zonas de Europa puede darlo las fechas de edición de las traducciones y reediciones del libro de Colmenero y Ledesma en distintos idiomas. En inglés se publica en 1640, 1652 y 1685, en francés en 1643 y 1671, en latín en 1644, evidentemente para los cultos, y en italiano en 1667, 1678 y 1694. En el caso de Francia, si bien algunos historiadores argumentan que uno de los primeros consumidores galos del chocolate fue el hermano mayor del cardenal Richelieu, que lo recibió como regalo de manos de unos religiosos españoles para moderar las molestias de su vesícula, parece más probable que fuera el matrimonio celebrado en 1615 entre Ana de Austria, hija de Felipe III, y Luis XIII, el acontecimiento que introdujo este consumo en la corte francesa, instalándose con fuerza a partir de ese momento. Luis XIV, su hijo, fue un gran aficionado y creó un monopolio para su venta en París, mientras su esposa, María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, lo consumía a diario. Tuvo tanto éxito en el entorno palaciego francés que se convirtió en una de las bebidas servidas con regularidad en las recepciones que daban en Versalles 3 veces por semana. También en Inglaterra su consumo se extendió y comercializó en tiendas abiertas al público a partir de mediados del siglo XVII. Así lo demuestra el anuncio que en 1667 aparecía en el diario londinense The Public Advertiser. El anuncio decía lo siguiente: en la Queen's Head Alley, cerca de Bishopgate Street, se encuentra la tienda de un francés en la que se vende una bebida de las Indias Occidentales llamada chocolate. Se la puede degustar lista a cualquier hora, o bien llevar el producto sin preparar a un precio muy razonable. No cabe duda que preparar el producto y también consumirlo se convirtió en un rito que exigió cada vez más de un menaje especializado para su mejor degustación. Y por ello, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo, los consumidores de chocolate más prósperos reemplazaron con velocidad las calabazas huecas de los consumos originales por vasijas y utensilios de plata o de porcelana que conectaban más con sus gustos de consumo. De las 2 jarras que en origen servían, según cuentan los cronistas, para mezclar el cacao con agua y especias, se pasó, por inspiración hispana, a un recipiente único llamado chocolatera, que si al principio tenía un diseño burdo y sus materiales eran de arcilla o cobre, pronto se convirtió en un gran vaso de porcelana o de plata adornado de un mango perpendicular y de una tapa con agujero que permitía el mango del molinillo para batir el preciado líquido. Otro de los utensilios primitivos que tuvo una evolución singular como producto de la hibridación cultural fue la jícara, cuyo nombre deriva del náhuatl chicali. Fabricada en origen por los mexicas a partir de una nuez de coco o calabaza, para finales del siglo XVI comenzó a engastarse en accesorios de plata. Y muy pronto hubo réplicas que, siguiendo el ejemplo de la taza de té china,
llegaron a México y al virreinato del Perú en el galeón de Manila. Finalmente, la jícara, y llegamos así al cierre del círculo de este tercer relato, tuvo como complemento indispensable la mancerina. Su nombre se debe al marqués de Mancera, aunque los especialistas no están de acuerdo en señalar si su inventor fue el primer marqués de Mancera, don Pedro de Toledo y Leiva, que ejerció como virrey del Perú entre 1639 y 1648, o fue el segundo marqués, don Sebastián Álvarez de Toledo, Molina y Salazar, que fue virrey de Nueva España entre 1664 y 1673. Según la tradición oral, uno de los dos inventó un servicio de plata para el chocolate que consistía en una pequeña bandeja con abrazadera en el centro, en la que quedaba sujeta la jícara en la que se consumía el chocolate. La pequeña bandeja salvaba al mismo tiempo de los goteos del líquido y permitía apoyar los bizcochos o el pan con los que se solía acompañar la bebida. Una de las dos mancerinas que ha servido como empresa de este relato está en la actualidad haciendo pareja con otra idéntica depositada en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. Fue elaborada por el platero Juan Ortega, uno de los más afamados del último cuarto del siglo XVII en la corte, y se considera uno de los ejemplares más tempranos documentados en España y probablemente en el mundo por su fecha. El objeto surgió de manos de los orfebres plateros, pero enseguida se reprodujo en otros materiales, fundamentalmente en porcelana. Tanto en México como en Perú, algunas familias acomodadas mandaron hacer sus platos y sus vajillas con el escudo familiar a Cantón, acompañado en ocasiones de palabras españolas que eran copiadas meticulosamente por los artesanos chinos. Y aunque la cerámica solo era el 2% del cargamento que transportaba el galeón de Manila, estos productos tuvieron muchísimo eco tanto en la cerámica de Puebla, en México, como en la de Talavera y Alcora con posterioridad, durante toda la primera mitad del siglo XVIII. De manera que se exporta esta modalidad tipológica de la mancerina por todas las cortes europeas. Los tres objetos que acabo de analizar nos han hablado al mismo tiempo de negocio, de aventura y de búsqueda de beneficio, de proyecciones y expectativas y de asunción de riesgos. El mundo de los negocios, de cualquier negocio, no solo del de las altas finanzas o el de los grandes potentados, juega con el espacio y juega con el tiempo. Y a medida que el espacio y los que lo ocupan se conocen más, se amplían también las posibilidades de que sujetos con iniciativa, dispuestos a asumir riesgos, generen nuevos productos que mezclen saberes locales con otros importados. He traído esta tarde mercancías novedosas, susceptibles de ser comercializadas en un mundo que por primera vez fue global, en un proceso que, como hemos visto, no solo afectó a las élites. Artesanos y pequeños comerciantes quedaban imbricados en la generación de los enconchados, de la orfebrería china importada o de las mancerinas de plata o de cerámica para el chocolate. Han sido solo 3 ejemplos tangibles de los muchos que existen en museos y colecciones, en catedrales o en edificios civiles. Objetos que no hubieran podido generarse de no existir un espacio sociopolítico tan excepcional como el de la monarquía hispánica. Una realidad, sin embargo, prácticamente olvidada, que removió los horizontes geográficos conocidos y que facilitó la mezcla y la hibridación de los seres humanos y de su cultura material, para dejarnos como testimonio una infinidad de pruebas materiales que, al contemplarlas y analizarlas con detenimiento, nos demuestran la extraordinaria dimensión económica, pero también cultural, que alcanzó la primera globalización. Los 3 relatos microhistóricos de esta tarde prueban que los protagonistas de esta primera ronda de la mundialización europea fueron unos meridionales, ibéricos, mediterráneos y virreinales. Que el Pacífico, a través de sus acciones, se convirtió en una auténtica autopista marítima que generó una explosión de movilidad sin precedentes, impulsora de circuitos de intercambio de todo tipo y de negocios nunca antes conocidos. Optar por un enfoque global de la historia consiste precisamente en aceptar que la revolución que supuso la circunnavegación de Magallanes y Elcano fue tan importante como la revolución copernicana, por lo menos. Porque a partir de ese momento, la modernidad europea
se dirimió sobre la superficie del globo y, por tanto, poco tiene que ver con la zona marginal de la literatura de viajes, a la que se le ha querido reducir muchas veces desde algunas historiografías septentrionales. También he querido mostrar esta tarde que al hablar de negocio no todo es cuestión de escala. No podemos reducirlo todo a grandes operaciones de expansión y exportación. Cuando escultores o pintores flamencos o españoles se proponen trabajar en América, como hemos visto, no solo muestran que se puede proseguir una obra aprendida en el viejo continente a miles de leguas de Castilla o de Flandes, transformando a la europea el nuevo espacio en el que se instalan. También son capaces, lo hemos visto, de asimilar técnicas y estilos del lugar al que llegan, con creaciones nuevas que tienen éxito tanto allí como en Europa. Cuando recalan en aquellas tierras remotas, inician un proceso que conduce a la generación no ya de productos europeos, sino de productos hibridados, que se comercializan con éxito en el mundo occidental y que también modifican económica y culturalmente la faz de Europa. Una Europa cada vez más mundializada, aunque en la actualidad siga siendo algo negado en los departamentos de estudios estratégicos de Harvard o en las cátedras de ciencia política de Eton College, donde las teorías exclusivistas de raíz anglosajona de, por ejemplo, Samuel Huntington, se siguen impartiendo sin tener en cuenta que en Iberoamérica se hablaban lenguas europeas, se hablan, y que desde el siglo XVI aquella tierra interactúa de todas las formas posibles con el pensamiento, las artes, el derecho, la política y la economía del viejo mundo. Cerrarse al desconocimiento de la mundialización ibérica, desconocer los resortes de integración de aquellas sociedades que se convirtieron en mestizas en muchos aspectos, es privarse de una clave de interpretación básica, fundamental, para entender nuestro presente. Y solo espero haber contribuido con esta charla y esta tarde, con estos 3 pequeños ejemplos, a combatir ese desconocimiento. Muchas gracias.